se confirmó que el portero inglés Gordon Banks falleció hace unas horas a los 81 años de edad. Por esta razón, todo el mundo del fútbol está de luto, pues ha perdido una de las figuras más emblemáticas en la historia de este deporte. Uno de los legados más trascendentales del arquero fue haber conseguido la mejor atajada en la historia de las Copas del Mundo. En todo logro hay una historia poco conocida detrás que forjó la hazaña. Este es el caso de la parada que consiguió el inglés sobre el astro brasileño Pelé. El jugador de la selección de Inglaterra reveló en su momento que el calor y la dureza de las canchas de las sedes de la Copa del Mundo de México 1970 demandarían mayor preparación de los porteros, declaraciones que realizó a pocos días del inicio del torneo mundialista. Las condiciones de los terrenos de juego norteamericanos provocarían mayor desgaste físico de los jugadores y generarían rebotes irregulares para los porteros, lo cual sería más difícil para los arqueros atajar balones complicados. Banks se percató de que los guardametas mexicanos y sudamericanos utilizaban una talla más grande de guantes de lo normal. En ese espacio que sobraba, le ponían una cubierta de goma agujerada en las palmas y dedos. Con esto los arqueros ganaban mayor control del balón, reducían los rebotes tras la primera atajada y reducían el impacto del remate de larga distancia. Es decir, el jugador del Leicester City aún no usaba guantes profesionales. En lugar de eso, usaban guantes de jardinería menos resistentes, menos gruesos y más pequeños. Gordon quedó atónito tras descubrir el tipo de guantes que ya usaban porteros como Ignacio Calderón de la selección mexicana, Félix de la selección brasileña o Ladislao Mazurkiewicz de la selección uruguaya. El inglés se dio cuenta de la diferencia en el material de los guantes entre los que usó previo al certamen mundialista y durante la Copa del Mundo. El oriundo de la ciudad de Sheffield lo comprobó cuando mandó a tiro de esquina un cabezazo del astro brasileño Pelé, remate que parecía inatajable por la velocidad y la ubicación que llevaba el balón. Sin embargo, gracias a esta nueva herramienta y a su atajada del siglo, creció la leyenda de Gordon Banks como uno de los mejores porteros en la historia del fútbol, junto a otros nombres de la talla de Lev Yashin, Dino Zoff, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, entre otros.